Llegó la hora de encontrar la energía y motivación que necesitas para iniciar el día. Empieza en ACTV, tus mañanas. Tus mañanas te transformarán. Muy buenos días, y hoy en Tus Mañanas me encanta saludarlos nuevamente. Vamos a estar hablando de un tema bastante interesante y que en algunos momentos puede generar algo de controversia. Estaremos hablando del síndrome del Salvador, y para eso nos va a acompañar una invitada bastante especial, la psicóloga Catalina Carvajal Bernal. Ella va a estar hablándonos de las implicaciones que tiene tanto quien padece el síndrome como quien es rescatado constantemente. Nuevamente va a estar con nosotros Catalina Molina, terapeuta en gestión de emociones, quien nos va a abordar el mismo tema del síndrome del Salvador, pero ahora con un enfoque social. ¿Qué pasa cuando aparece en nuestras vidas ese asistencialismo? ¿Les suena esa palabra? ¿Qué tal? Y en Aprende y Emprende nos va a estar acompañando Diana Robledo, odontóloga de profesión, humanista por vocación. Nos va a estar hablando de todo su proceso de emprendimiento desde el enfoque humano, desde el ser. ¿Qué tal si me esperan y en Lúcete nos encontramos con Niga, un referente internacional del género urbano, ganador de un Grammy Latino? Con él vamos a estar poniéndole sabor y emoción a esta mañana. En Entre Nos vamos a tener la compañía de una chiquilla de solo 8 años de edad, pero grande en sus experimentos. Va a estar con nosotros María Antonia, más conocida como Super Toña. Y por supuesto va a estar la doctora Elizabeth acompañándonos en Familiarízate. Y por supuesto que no puede faltar nuestro espacio íntimo de Encuentra tu Paz. Ahí vamos a tener una conversación entre ustedes y yo en nuestro espacio más cerrado, donde nos vamos a encontrar en unos minutos mientras Vanessa llega. Tus mañanas te transformarán. Bueno, familia hermosa, y ahora sí damos inicio entonces a este programa para hablar de nuestro tema principal, ¿verdad? Mi querida y adoradísima Ana Cata. Así es, mi Vane. Muy buen día, ¿cómo has estado? Muy bien, hoy vamos a hablar del síndrome del Salvador. Qué maravilla. ¿Has escuchado sobre ese tema? ¿O te ha pasado, por ejemplo? Sí, me he descubierto por ahí poniéndome trampas, queriendo salvar lo insalvable. ¿A qué se refiere esto exactamente? Son esos comportamientos o esos patrones de conductas que a veces algunas personas realizan como con ese propósito de siempre estar como salvando, ¿no? Querer ayudar. Exactamente, tú dijiste la palabra clave, digamos que lo hacen siempre desde la buena intención. Sí, desde la buena Nunca va a intención. tener un trasfondo negativo aparente, ¿cierto? Pero dejemos que sea la experta quien nos hable del tema. Claro que sí. Se trata de Catalina Carvajal Bernal, ella es psicóloga. ¡Bienvenida! Hola, Cata, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Qué maravilla tenerte por aquí. Muchas gracias por la Hola, invitación. un placer. Qué bueno estar aquí. Encantadísimos nosotros. Catalina, ahora sí entremos en materia, mejor dicho, hablar de este tema del síndrome del Salvador. ¿Por qué a veces tendemos a sentirnos como a querer salvar a todo el mundo? Bueno, antes de empezar a hablar del tema, pues es importante aclararle a las personas que están viendo el programa que si bien no hay, es decir, no hay una clasificación, ¿cierto? Que nos diga que es un síndrome como tal, no la vamos a encontrar en un manual de salud mental como una clasificación del síndrome de Salvador, pero sí podemos encontrar ciertas actitudes en las personas y en diferentes roles que nos pueden decir que la persona está haciendo esta situación, o bueno, lo que acabamos de decir, de salvar constantemente. Sí. ¿En qué consiste básicamente? En un deseo constante de querer ayudar, como lo mencionaban, ¿cierto? Digamos de una manera un poco más alta de lo normal, de querer siempre ayudar o disminuir el displacer del otro, ¿cierto? En una relación, bien sea de pareja, de familia o social. Entonces puede darse, digamos, esta actitud constante de querer disminuir ese displacer que se sienta en otra persona o en fin, ¿cierto? O sea, tratarla de sacar como de esa situación que se puede sentir como incómoda. Ana, a uno siempre le dicen, y Catalina le dicen en la vida, no, es que hay que ayudar al otro, hay que ayudar, entonces claro, uno se mete en esa dinámica, pero entonces cuando uno dice, estoy incurriendo, estoy también de alguna manera generando afectaciones sobre otra persona al comportarme de esta manera, ¿en qué momento, cómo identificar esto?
Bueno, a ver, es importante que, bueno, sí, como dices, ayudar es bueno, ¿cierto? Es positivo, siempre tener ese deseo de ayudar al otro y de en un determinado momento de la vida de apoyarlo. Pero mirar, bueno, de pronto esa persona que está siendo el salvador, ¿cierto? Que quiere salvar al otro, ¿por qué ese deseo imperioso de hacerlo, ¿cierto? ¿En qué momentos también se está limitando al otro de lo que esa persona es, de pronto no dejar que esa persona sea o pueda ella misma salir de la situación, ¿cierto? Entonces, ayudar, pero siempre con unos límites, ¿cierto? ¿Hasta dónde puedo ayudar? Cata, decía Vane ahora algo muy importante, era que en esa ayuda también aparece una afectación, ¿cierto? ¿Cuál es la afectación directa que puede tener el que lo padece? O sea, quien quiere ser el salvador todo el tiempo, ¿qué afectación puede tener? Bueno, ante todo, pues hay diferentes síntomas que se pueden manifestar. Obviamente cuando una persona está teniendo una carga pesada, ¿cierto? Que digamos el hecho de salvar a otros representa ya una carga por sí misma, pues obviamente va a tener una fatiga constante, de pronto dificultades para dormir, alta irritabilidad ante ciertas situaciones. Sí. Y también el hecho, pues aunque tenemos dos roles, ¿cierto? Por una parte el que está salvando y por otra parte quien está siendo protegido, salvado, entonces vamos a empezar a tener un rol que puede ser dependiente, ¿cierto? Entonces es muy importante empezar a mirar esas situaciones y ver cómo podemos prevenirlas. Es que impresionante esta situación. También hay afectaciones sobre la otra persona. Sí, por lo que les decía, si la otra persona entonces constantemente es salvada o digamos de esa situación, porque realmente el salvar a alguien digamos que puede ser visto como de una manera muy general, pero es una actitud que se puede tener en diferentes ámbitos, ¿cierto? Es decir, si la persona necesita una ayuda económica o puede ser a nivel emocional, ¿cierto? Entonces, si esta afectación se da para la otra persona, entonces puede ser, bien sea como siempre tengo que ser salvado, ¿cierto? Entonces siempre voy a tener que recurrir a aquel que salva. Y el que salva entonces va a decir, bueno, siempre necesito que recurran a mí. Entonces va a haber como una dialéctica constante en esta dinámica de relación. O sea que si lo miramos un poco más profundo, de alguna manera, Cata, no es tanta la ayuda que le estoy facilitando, sino que al final del día termino entorpeciendo pues su autonomía y su dependencia. ¿Cómo darme cuenta en qué punto ya pasé ese límite? O sea, ¿cómo decir, bueno, yo sé que yo quiero ayudarle mucho a los demás, pero ya estoy haciéndome no solo una carga para mí de esta situación, sino que el otro ya se está sintiendo cargado conmigo? ¿Cómo lo manejo? Bueno, lo primero es empezar a entender por qué lo estoy haciendo, ¿cierto? Bueno, si tengo la necesidad de cargarme de lo que está padeciendo el otro, si su sufrimiento ya se hace como el mío propio, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, ¿cuál es mi necesidad ante esa actitud? ¿Cuál es mi ganancia? ¿Es afiliación? ¿Es una búsqueda de afecto o de aprobación, ¿cierto? Entonces, primero que todo, preguntarse. Y también empezar a mirar y analizar cuáles son las consecuencias de esa ayuda, ¿cierto? Porque si constantemente estoy ayudando a una persona, llega un punto donde esa ayuda puede convertirse casi como en una obligación, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo manejar eso con el otro? Entonces, si siempre me estás ayudando, en el momento donde yo ya no tenga esa ayuda, ¿cómo va a funcionar la dinámica? ¿Qué otras cosas movilizan la relación? Que no sea esa ayuda constante y ese deseo de salvar al otro. ¿Dónde radica? ¿Dónde nace? ¿Cuál es el origen en la niñez? ¿Qué pasó en la vida de esta persona que padece este síndrome? Bueno, en psicología realmente no podríamos hablar de unos parámetros exactos, ¿cierto? Porque como sabemos todos somos un universo diferente, tenemos características diferentes, estuvimos formados en ambientes diferentes, no hablaríamos como de un parámetro exacto, pero sí de lo que se ha visto en este tipo de casos, ¿cierto? Que como les explicaba al principio, no es un diagnóstico que se tenga ya determinado desde los manuales de salud mental, pero de lo que se ha visto es que pueden haber personas que en su infancia o juventud tuvieron que asumir cargas muy grandes, digamos de adultos que realmente no estaban preparados para asumir en ese momento, ¿cierto? Entonces empieza a darse como un rol que se espera de esa persona. Bueno, entonces en una familia pasa, no, es que él es el más fuerte, él es el que siempre ha cargado con todo, él es el que puede. Entonces esa misma persona se atribuye
estas situaciones dice, sí, es que yo siempre puedo, yo soy capaz con todo. Colgarnos la capa del superhéroe muchas El veces. superhéroe muchas veces, y como tú lo dices, Ana, así es. Cata, y cuando ya soy yo el que siempre soy salvado y me estoy dando cuenta de que esta persona sí en su buena intención me quiere acompañar, me quiere ayudar, pero siento que ya de verdad está invadiéndome, de que está transgrediendo mis límites, ¿de qué manera puedo hacérselo saber? Porque como tiene la intención de ser siempre bueno y salvarme, pues tampoco para herirlo, para que no vaya a haber una implicación ya que de pronto se fracture el vínculo. Claro, pues a ver, ahí es importante mirar que si bien hay una buena intención, también hay un asunto a nivel personal que hay que revisar y es, bueno, ¿será que también hay una necesidad de control, cierto? De que todo esté bien siempre, de que nada se salga digamos, de la crisis o de la situación, y al estar siempre salvando, entonces estoy poniendo todo como muy normalito y que todo esté funcionando, ¿cierto? Entonces mirar también esa parte del control. Pero sí, en el fondo, obviamente al ayudar hay una buena intención, ¿cierto? Estamos suponiendo que la haya. Pero entonces, ¿qué pasa? El otro, y pienso que esto aplica para ambos roles, ¿cierto? Es tanto quien salva debe poner un límite, ¿cierto? De esa ayuda que puede dar al otro, hasta dónde la puede dar y cómo la puede dar, dentro de lo que cada persona es y con lo que cada persona cuenta, ¿cierto? No ir más allá de esos límites. Y quien la recibe, entonces mirar, bueno, puedo recibir la ayuda, pero ¿hasta dónde? ¿Cierto? Que no sea una ayuda nociva para la persona, ¿cierto? Que no le quite su autonomía, su capacidad de agenciamiento, de ser, de estar, sino que pueda recibir esa ayuda, pero también con un límite que sea positivo y que no pase ya a un asunto, como hablábamos al inicio, que genere una dependencia. Ustedes no se nos muevan porque ya regresamos. Esto está súper. Nos vemos ahorita. Tus mañanas te transformarán. Y seguimos aquí en Tus Mañanas, hablando, conversando con Ana, bueno, y también con Catalina, sobre nuestro tema principal, síndrome del Salvador. Hablábamos ahorita de todos esas afectaciones que se generan tanto en la persona que padece el síndrome como también en aquellos que recae de alguna manera, ¿cierto? Hablemos ahora de cómo parar este comportamiento. Bueno, lo primero es hacer conciencia, ¿cierto? Bueno, sí, porque generalmente cuando hay una conducta que es, digamos, desequilibrada, ¿cierto? Sí. Porque vamos a ver que hay un nivel mucho más alto, entonces pueden haber actitudes alrededor donde personas te puedan mencionar, bueno, mira, estoy notando esto, ¿qué está pasando con esto? Entonces lo primero es preguntarse, empezar como esa introspección y decir, bueno, ¿será que algo sí pasa con esto, cierto? Obviamente ahí juega mucho el apoyo psicológico, si la persona tiene la posibilidad de buscarlo, fabuloso, porque va a tener la ayuda de un profesional que le va pues, a ayudar a entender el porqué de este comportamiento. Uno pensaría, Ana y Cata, que este síndrome pueda que se presente de alguna manera mucho más en los hijos que son mayores, porque tienen esa responsabilidad claramente de apoyar a los hermanos más pequeños. ¿Podría uno pensar eso? Podría darse, sí, pues digamos que puede ser una de las posibilidades. Como hablábamos, no hay una regla como para decir esto puede suceder así, pero sí son casos que de los que se conocen, hay unos que pueden aplicar a lo que tú dices. Claro, porque desde pequeño, desde casi que los hermanos están incluso en la barriga, están ejerciendo actividades de cuidado sobre el otro, entonces de alguna manera va haciendo que esto se consolide. Sí, Vane, porque incluso tú lo decías al inicio, que muchas veces nos inculcan esto de la ayuda, de estar siempre en pro del otro, ¿cierto? Y lo que tú decías ahorita es mirar el fondo. Probablemente en ese pro de estar afuera ayudando al otro, se olvida la persona de mirarse, Sí. ¿cierto? De reconocer sus necesidades, que la motiva a ser tan ayudadora, ¿cierto? Tan salvadora del otro. Sí. Y se me ocurre un caso puntual de ejemplos que vemos en la familia, hijos que se convierten en los papás de sus papás y tratan de rescatarlo, o sea, de una adicción, de una crisis, cuando es la pareja quien o es infiel. En esos casos podemos decir que se están poniendo la capa del salvador, o es completamente natural que un hijo se haga cargo de sus padres.
Pues a ver, hay digamos, un momento de la vida, del ciclo vital, ¿cierto? Que sabemos que es más o menos entre los 30 y 40, donde ya tenemos una familia, tenemos la parte personal de la que tenemos que hacernos responsables, pero que también están esos padres que en ocasiones presentan algunas enfermedades, ¿cierto? O algún familiar. Sí. Entonces, digamos que en este ciclo vital se presenta un poco más debido a ese nivel de responsabilidad que hay. Y sí, lo que preguntas, Ana, es muy importante porque si hay un nivel en el que obviamente se puede ayudar al otro, al familiar, al padre, ¿cierto? O a la madre, cuando hay una necesidad. Pero es como mirar, bueno, qué tanto estoy ayudando y qué tanto esa acción de ayuda no representa un daño para el otro, ¿cierto? Es el nivel lo que nos va a mostrar que sea positivo o que no, ¿cierto? Porque cuando se hace una ayuda dentro de las capacidades de la propia persona, entonces digamos si hay una enfermedad de un padre, por ejemplo, que esté teniendo un Alzheimer, entonces aquel que sea salvador constantemente va a estar, bueno, yo puedo, yo lo cuido, siempre voy a estar ahí, y no va a ayudar, no va a buscar ese apoyo de los otros familiares. Pero si hay una ayuda que es, digamos, compartida, si la persona dice, listo, puedo estar estos días con la mamá o con el papá, pero entonces habrán otros días que mis hermanos me pueden apoyar. Entonces ahí vamos a ver un equilibrio en esas ayudas y no me estoy poniendo yo toda esa cantidad de ladrillos en la espalda y diciendo, no, es que yo puedo hacer todo y solamente dependen de mí, ¿cierto? Entonces es como mirar ese equilibrio en esas cargas que yo me estoy poniendo. De alguna manera hay un efecto sobre la persona cuando, bueno, empieza a emplear esa ayuda en el otro, pero resulta que efectivamente no se dio esa ayuda como se esperaba. Entonces, ¿hay alguna afectación en este caso frente a este hecho? Sí, la persona que constantemente desea salvar, cuando no recibe lo que está esperando, entonces esto le puede generar un nivel de frustración. Si digamos está acostumbrado a ayudar a una persona específica de la familia o la pareja y en un momento dado esta persona ya desaparece, bien sea porque fallece o porque se termina la relación, entonces puede pasar que la persona ya al tener un espacio de su vida tan amplio ocupado en esa persona y en esas necesidades, puede ver afectado su misma, su misma vida, ¿cierto? El sentido de su propia vida, porque entonces ya al verse sin esa persona que constantemente hay que ayudar, se va a preguntar, pero entonces, ¿qué sentido tiene también mi vida? ¿Cierto? Que en un momento dado pues sería ya como un encuentro con ese asunto como tal de frente. Ay, bueno, hemos estado hablando, ¿cierto?, de las implicaciones, hemos estado hablando del origen, pero ¿qué hacer cuando yo ya me estoy dando cuenta que voy camino a eso? Es decir, yo me doy cuenta que tengo un hijo de 24 años, para mí sigue siendo mi bebé, mi niño, le ayudo con esto, le ayudo con lo otro. ¿Qué puedo hacer para no perderme en la ayuda? Bueno, lo primero es empezar a mirar y pensar cuáles serían las consecuencias de eso que estás haciendo en ese momento. O sea, ¿será que hacerle todo a mi hijo sí lo está ayudando? ¿Qué pasará más adelante cuando yo no esté? ¿Qué tan libre va a ser ese hijo en su libre, digamos, paso por la vida al no estar siempre ayudado por sus padres, ¿cierto? Porque habrá momentos donde él ya tenga que ser independiente, tenga que ser adulto, y entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Entonces es pensar, bueno, ¿cuáles serían las consecuencias de esto que estoy haciendo? ¿Hasta dónde puedo yo ayudar y hasta dónde es positivo ayudarlo? ¿Cierto? Que tenga siempre, como hablamos hace un ratico, de los límites, bueno, hasta dónde puedo ayudar, que no esté limitando a la otra persona sus gustos, su personalidad, su capacidad, ¿cierto? Entonces, es como mirarlo. ¿Saben qué pasa mucho en las relaciones de pareja? Y de hecho que hay muchas relaciones que se terminan también por esa razón, porque entonces está la pareja, pero está también o el padre o la madre, uno de los dos, tan metidos, digamos, en la relación que terminan afectando ese vínculo que hay allí. En estos casos, en la posición de hijo, ¿qué hacer? Como decirle, mami, muy querido, me ayudas mucho, pero yo creo que tu ayuda hasta acá, ¿cómo manejarlo? Sí, porque en el caso de esas familias extendidas, yo creo que sí se presenta un poco más la dificultad, o esos abuelos que interfieren incluso con la crianza de los nietos porque están demasiado cercanos, ¿cierto? Pero y en esa época de diciembre que llega la visita, que hay que ir a visitar a los abuelos, totalmente. Sí, que se une tanto a la familia. Bueno, a ver, ahí hay que mirar que si bien siempre que vayamos a comunicar algo, lo ideal es pensar, bueno, ¿de qué manera lo puedo decir sin afectar la relación?
y siendo lo menos, obviamente, bueno, utilizando esa comunicación asertiva, ¿cierto? No pensar en que voy a dañar al otro para ponerle un límite, no. Sé que lo que está haciendo por mí en el fondo puede ser bueno, puede ser buscando lo mejor para mí, pero está también afectando mi libre capacidad pues de hacer y de ser, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que mirar? Primero que todo, pues enfrentar esa situación hablando con la persona desde una comunicación, como les decía, asertiva, sí, obviamente buscando no dañar al otro, sino decirle como hasta dónde, bueno, está bien, puedes opinar en algunos momentos o que yo te pida consejo, estás ahí y me encanta ese apoyo, ¿cierto? O bueno, lo recibo bien, pero hasta donde ya sobrepasa esos límites y ya no es cómodo. Entonces, comunicarlo creo que puede servir mucho como para poderlo y saberlo comunicar claramente. Cata, ¿sabes por qué me da risa? Porque me pongo a observar las dinámicas y por lo general esa conversación se hace un poquito más difícil con El Salvador, porque también tiene mucho componente emotivo. O sea, podríamos decir que quien es El Salvador también cuando tú le hablas un poquito de límites, también se va como un poquito al drama, ¿no? Como esa tendencia. Puede pasar, sí, porque realmente si hay una necesidad constante de salvar es porque se necesita, ¿cierto? O sea, como les decía ahora, ¿qué ganancia hay ahí? Entonces, si esa persona constantemente lo necesita y hay digamos que una confrontación, digámoslo así, ¿cierto? En el buen sentido, lo pongo entre comillas. Entonces, claro, pero posiblemente no lo va a recibir bien, pero es sabérselo decir, es también expresar ese sentir, bueno, veo que me estás ayudando, pero esto me hace sentir de esta manera, ¿cierto? Como poderlo expresar y que la otra persona también de esta manera vea que esa ayuda puede tener un límite bueno y uno que no. Ay, claro, y yo también creo que es importante que uno sepa, digamos, estar en el sitio, en el momento de decir, bueno, realmente lo que yo estoy haciendo es poner un límite frente a algo que yo tengo como derecho, ¿verdad? Y que no es necesario llegar a la confrontación. Entonces, independientemente de lo que pueda pensar el otro, también tengo que ponerme a mí o a yo sobre todo. Sí, exacto. Porque son las dos personas, tanto el que constantemente ayuda se olvida de sus propias necesidades, de sí mismo, de su estabilidad a nivel emocional o bueno, en fin, los otros pues, niveles que pueden estar afectándose y también del otro. Entonces poder establecer ese límite, como les digo, dentro de una comunicación asertiva, dentro del contar cómo me siento, de bueno, qué tan positivo es esto y qué no, entonces se puede llegar a un horizonte nuevo en esa conversación, ¿cierto? O en ese acuerdo nuevo de, bueno, me puedes ayudar, pero de pronto hasta acá, no tan allá, ¿cierto? Entonces, como mirar esa parte ya es como de manejo. Bueno, y desafortunadamente nosotros llegamos hasta acá, se nos acaba el tiempo. Cata, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, a ti, Ana y Vanessa, por la invitación. Me encantó, qué bueno que tengamos estos temas para tratarlos con las personas. Sí, y ustedes no se muevan que tenemos todavía mucho más. Gracias. Tus mañanas te transformarán. Y una vez más regresamos en Tus Mañanas, hablamos hoy sobre el síndrome del Salvador, ahora con una segunda invitada, Ana. Se trata de Catalina Molina. Catalina es terapeuta en gestión de emociones. Ahorita abarcábamos el tema con una psicóloga y hablábamos muy desde el aspecto desde lo que pasa, de las afectaciones que se generan con este síndrome, pero ahora con esta terapeuta hablemos un poco sobre el tema desde las emociones, qué pasa en la persona, en el interior de esta persona que padece este síndrome, ¿verdad? Me encanta. Bienvenida, ¿cómo estás, Catalina? Cata, hola, ¿cómo has estado? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Cata, como te estaba contando pues ahorita, Vane, les estábamos contando a ustedes también, en el segmento anterior tuvimos una invitada que nos habló mucho del síndrome del Salvador, pero desde un enfoque, digamos, más familiar, más de una relación de uno a uno. Cuéntanos tú con tu enfoque social, ¿cierto? Porque tengo entendido que tienes también formación en trabajo social. Desde ese rol, ¿cómo puede verse el síndrome del Salvador? Bueno, hay dos cosas muy importantes y es que por lo general las personas que decidimos estudiar ciertas áreas sociales, sea trabajo social, psicología,
ya de por sí tenemos dentro de nuestra personalidad este don o este propósito del servicio que nos hace ser muy cercanos o muy propensos a caer en el síndrome del salvador o del superhéroe, ¿cierto? Porque incluso cuando entramos a la carrera, muchas veces cuando nos entrevistan y nos preguntan como por qué eliges estudiar esto, pues en esos momentos 18, 19 años uno creía que iba a salvar el mundo, y creo que todos podemos pasar o acercarnos por este síndrome del salvador. Cuando empiezas a estudiar trabajo social, te empiezas a dar cuenta que el servicio y la ayuda y el acompañar a otras personas no debe caer en este síndrome del salvador, que es muy distinto, porque al contrario te enseñan la diferencia que hay entre la capacidad de acompañar, ayudar y sembrar herramientas, y la diferencia del altruismo, de la filantropía, que podemos caer muchas veces en ese asistencialismo. Y ese asistencialismo es esa persona que necesita ser necesitada por otros, que es feliz que la busquen, que es feliz que la llamen y que se siente bien y que siente que está cumpliendo su propósito de servir, cuando de una u otra manera al final la van a tener que volver a buscar. Cuando tú entras a trabajo social, te empiezas a dar cuenta que ese asistencialismo al contrario genera mucho daño, ¿cierto? Como el dar limosna, cuando vemos que hay una catástrofe, una crisis o un momento y nos sentimos muy mal o muy angustiados porque no podemos ayudar o porque no podemos ir a salvar a esas personas, y sentimos incluso como ese desespero porque queremos cambiar causas incluso que a veces están perdidas o que no son tan fáciles de remediar. Entonces nos acercamos mucho a algo que se llama la baja tolerancia a la frustración. Entonces es muy importante entender que las personas que estamos cercas a las carreras o a los propósitos de servir, hay una gran diferencia entre acompañar y dar herramientas o a querer salvar a alguien. Porque si la otra persona no se quiere salvar, pues definitivamente este acompañamiento no va a ser igual de productivo. Catalina, sabes que ahora que mencionas eso, también me haces pensar en esa carrera de la salud, medicina, en la que también entra la frustración, el no salvar, por ejemplo, la vida de alguien, también entran en ese shock. Claro que sí. Yo siento que el querer acompañar a otros, y cuando estamos conectados con el propósito del servicio, somos las personas más llamadas a trabajar este síndrome del salvador. Los médicos, los psicólogos, los terapeutas, incluso he conversado muchísimo con ciertos bioenergéticos que dicen definitivamente la persona quiere llegar y quiere que tú le des todas las herramientas y le proporciones todo para salvarlo, ¿cierto? Y ojo, que hoy se está viviendo muchísimo en aquellas terapias espirituales o en aquellas terapias holísticas, que las personas están yendo a buscar una receta para ser salvados. Y si das con un profesional que no se haya trabajado en este síndrome, pues él va a hacer todo lo que esté a su alcance para que tú dependas de él, para que lo consumas más, para que lo busques más, para que lo necesites y para que al final tú no sientas que tienes las herramientas para salir adelante, sino que al contrario sientas la necesidad de tener un consejero permanente o un guía espiritual permanente que te quiera salvar de esa situación. Por eso el llamado hoy con este síndrome del Salvador también es para nosotros los profesionales del área de la salud, a tener mucho cuidado y a tener esa responsabilidad social y humana de entregar herramientas, de ayudar a pescar, de entregar soluciones y no de esperar a que siempre vuelvan a tocarnos la puerta para que los salvemos, porque también eso puede hablar de una necesidad, de lo que ya hablaron con la otra psicóloga, de nosotros sentirnos los salvadores por un abandono que hayamos vivido o por una situación igual o peor en la que cuando pequeños o adolescentes necesitamos habernos salvado a nosotros mismos o haber superado una situación tan fuerte que nos abarcó incluso a estudiar este tipo de carreras. Sí, Cata, porque tú mencionabas algo muy importante y es el tema de las herramientas. Vamos queriendo solucionarle la vida a las demás personas, vamos queriendo ayudar con la buena intención, ¿cierto? De estar ahí disponible, de acompañar, pero en muchos casos no tenemos con qué. Y una de las bases fundamentales para poder ayudar de una manera sana, pues es tener herramientas para hacerlo, ¿verdad? Ajá. Así es.
Hay 4 herramientas súper importantes que a mí me gusta como transmitir en los acompañamientos terapéuticos, y no solamente para los que estamos en el área social, sino las personas que en su familia o con todas, o van en la calle y ven a alguien en el semáforo y todo el tiempo quieren servir, entregar y ayudar. Y si tenemos en cuenta estas 4 herramientas, es un filtro fundamental para que pongamos como ese límite indispensable y no trascender esa cuerda del Salvador. Estas 4 herramientas las deberíamos aplicar todos los seres humanos en la vida, además porque nos regalan mucho carácter, nos regalan mucha fuerza, y es uno, aprender a decir no, ¿cierto? No le tenemos que decir sí a todo el mundo, podemos decir no te voy a dar la moneda, no te voy a dar la ayuda, no tengo, no puedo, no tengo tiempo, no soy capaz, no está en mis manos, ¿cierto? Aprender a decir no. La segunda herramienta es aprender a poner límites. ¿Cierto? Me ibas a... No, te iba a hacer pues ahí como el comentario que es muy complejo y se nos torna de alguna manera difícil aprender a decir no, porque nos sentimos culpables, nos dijeron que primero el otro y después nuestras necesidades, Sí. Entonces es empezar a desmontar una cantidad de creencias con las que ya nos vincularon desde que éramos muy pequeños. Claro, además que el no es un arma de la ira, o sea, dentro de las emociones está la ira y la rabia, y el no hace parte de una arma de la ira, y la gente se siente mal diciendo no, y el que recibe el no se siente mal, entonces te va a reaccionar, te va a responder. Por eso es muy importante en ese síndrome del Salvador entender que no tenemos que agradarle a todo el mundo, que hay personas que se van a alejar de nosotros cuando les digamos que no, y ahí es donde se empieza a filtrar en realidad quién se acerca a ti por lo que tú eres y no por lo que tú das. Entonces, Cata, yo empecé a decir que no y se alejaron de mí, pues esa persona no está contigo por lo que tú eres como ser humano y lo que tú le aportas, sino por ese síndrome del Salvador y porque te necesita. Y es una construcción también que nosotros generamos cuando no aprendemos a decir no. Creo que es de las primeras herramientas fundamentales. No, la segunda es poner límites. Límites es ya te ayudé, ya te di la primera mano, no más, hasta aquí voy, no puedo. El límite va hasta donde definitivamente mi acompañamiento no está pasando por encima de mi bienestar emocional, por encima de mi bienestar económico, por encima de mis condiciones físicas, mentales y emocionales, ¿cierto? Entonces los límites es como esa raya que tú pones y le dices a la otra persona, claro que cuentas conmigo, pero hasta acá. Así es, Cata, y sabes que todas estas herramientas y todo esto que tú dices del aprender a decir no, el poner límites, creo que radica en el hecho de conocernos. Si nosotros nos conocemos, pues tenemos claro de que no a todo el mundo le tenemos que agradar. Así es. Y sabemos quién puede llegar a nuestra vida y de qué manera decidimos también recibirlos. Sí, cuando tú acompañas a una persona con el síndrome del Salvador o ese superhéroe, de las primeras desilusiones o los primeros trances bonitos que vive es entender eso, es que va a tener que despedirse de muchas personas, de esa relación, de ese amigo, de ese familiar que en realidad solo acudía a él por lo que le entregaba, y que en el momento en que él está mal y va a pedir ayuda, pues simplemente no la va a recibir porque el Salvador necesita estar siempre bien para rescatar a todo el mundo. Entonces es súper importante trabajar una autoestima sana y aprender que ese síndrome del Salvador muchas veces está buscando una validación que en algún momento no recibió y que siente que salvando el mundo está recibiendo esa validación externa. Entonces la autoestima también se tiene que trabajar mucho en estos procesos. Mientras más sana esté nuestro amor propio, más vamos a ser capaces de despedir a esas personas cuando empecemos a utilizar esas herramientas, tratando de salir de ese bucle en el que nos metimos por querer salvar. Sí. Bueno, Cata, pues el tiempo se nos va acabando, nos entregaste 2 de las 4 herramientas, rápidamente cuéntanos las otras 2 y nos vamos porque el tiempo es muy corto. Claro que sí, las otras 2 herramientas son ser selectivo, saber a quién puedes acompañar y a quién no, quién tiene la intención de ser ayudado y quién no está en esa disposición porque vas a perder esa motivación. Y la última es priorizarte. No damos de lo que carecemos. Si yo me priorizo, voy a dar muchísima fuerza. Si yo no me priorizo, los acompañamientos que voy a dar también pueden ser poco asertivos. Entonces, priorizarse para poder entregar.
Maravilloso. 4 herramientas que nos llevamos, que les quedan a todos ustedes ahí en casita para que las apliquen. Vane. Ya nos fuimos, mejor dicho, aquí con nuestra segunda invitada en Tus Mañanas. No se muevan porque ya volvemos con mucha más información. Ya nos vemos. Chao. Chao, Cata, gracias. Tus mañanas te transformarán. Y estamos de regreso en Tus Mañanas con nuestro tema del día de hoy, el síndrome del Salvador. Ya hemos tenido invitadas que han pasado por nuestro espacio para brindarnos herramientas y tips. Yo los invito a un lugar más íntimo, en el lugar de encuentro de todos los días con Ana Cata. Vamos a Encuentra tu Paz. Tus mañanas te transformarán. Y ahora llegando aquí a mi espacio, quiero que nos pongamos en sintonía con todo lo que hemos estado viendo durante esta mañana. Ese tema del síndrome del Salvador, yo creo que en algún momento nos ha afectado a todos, ya sea porque queramos salvar a alguien o porque en algún momento nos sentimos salvados o llegamos a necesitar esa ayuda externa, ¿sí? Y es que ayudar no está mal. Ayudar, de hecho, es una de las intenciones más nobles que puede tener el ser humano. Sin embargo, para poder ayudar, pues se requiere ciertas herramientas. No podemos ayudar solo desde la buena intención. Lo primero que necesitamos al momento de ayudar es mirarnos a nosotros mismos. Toda ayuda debe empezar por casa, y pues quién más que nosotros mismos para darnos cuenta cuál es el origen y la motivación de la ayuda. ¿Qué pasa en mí cada vez que yo quiero volcar mi atención hacia un otro? ¿Qué pasa en mí cuando atiendo más las necesidades de alguien más que las propias? Y es mirar el origen, de dónde viene, cuál es la base, cuál es la raíz de esta necesidad de estar buscando a quien salvar. Nos ponemos la capa del superhéroe, nos ponemos un antifaz detrás del que ocultamos nuestras necesidades y nuestros llamados. Probablemente hay casos en los que de niños sentimos que teníamos la necesidad de salvar a nuestros padres, de salvar a nuestros hermanos, de salvar a alguien en nuestro núcleo primario, en nuestro primer núcleo familiar. Entonces es muy normal que cuando las personas sienten ese llamado a estar salvando a las personas afuera, pues tengan que conectar un poco más con su niño interior, saber qué fue lo que pasó en su primera infancia que detonó toda esta necesidad de servicio, toda esta necesidad de estar siempre rescatando a alguien más. O fueron niños que en su primera infancia fueron desatendidos y sintieron que nadie estaba ahí para salvarlos, y ahora en su etapa adulta pues no quieren que las demás personas experimenten lo que ya ellos conocen de primera mano, o simplemente desde muy temprana edad han estado experimentando ese rol. Digamos que probablemente fueron hijos, padres de sus padres, que durante alguna etapa de su vida sintieron que tenían la necesidad de rescatar a sus padres, uno o el otro, o incluso a ambos, de problemas económicos, de problemas emocionales, incluso de conflictos de pareja, donde ellos compraron el discurso, la narrativa, y asumieron un rol de conciliación. Porque es que salvar al otro no es solo salvarlo en sus necesidades, sino también salvarlo y evitarle el dolor, evitar que sufran, hacer que su vida sea más acolchada, más abollonadita, que no haya tristeza, que no hayan inconvenientes. Pero el conflicto puede aparecer cuando yo, en ese afán desesperado por salvar al otro, lo voy volviendo inútil. En ese momento pierde toda autonomía, pierde toda independencia y empieza a depender. Entonces se crea una relación de codependencia, donde tú me necesitas, y esa es la base de nuestra relación, una necesidad de fondo, donde podría presentarse en algunos casos que no es muy sano, ¿cierto? Basar nuestras relaciones en una necesidad como principio, pues empieza a detonar también cierta incapacidad de tolerar la frustración. Cuando el otro no recibe mi ayuda de la manera en que yo espero, no me lo agradece, no se da cuenta de todo lo que hago por él, mientras que el otro se va sintiendo un poquito, digamos, agobiado con esa atención excesiva que le doy, con esa invasión de su espacio personal, cuando estoy haciéndome cargo de muchas cosas de las que quisiera hacerse cargo él mismo, porque se da cuenta que puede hacerlo. Pero yo, en mi afán y en mi necesidad de ayudar y de rescatarlo, pues voy minimizando y voy disminuyendo su propia capacidad de hacerle frente a todas estas situaciones de la vida. Entonces, el llamado cuando aparezca ante tus ojos el síndrome del Salvador, ya sea porque te descubras a ti mismo queriendo salvar a todo tu entorno, o porque seas tú quien está todo el tiempo siendo rescatado, pues es a que mires muy profundo en ti. Si eres tú quien está buscando salvar, ¿qué estás esperando recibir?
Quizás estés buscando sentirte amado, sentirte aceptado, sentirte necesitado o simplemente quieras sentir la gratificación de estar haciendo las cosas bien. Si te enseñaron a poner primero las necesidades del otro antes que las tuyas propias, o si simplemente estás haciendo caso omiso de un llamado, de algo interior que te está haciendo ruido, entonces prefieres volcar toda tu atención hacia algo externo para evitar entrar en comunión contigo mismo, para evitar escucharte, para evitar sentirte, incluso porque tenemos mucho miedo a sentirnos vulnerables, tenemos mucho miedo a reconocer que nosotros tenemos asuntos sin resolver. No queremos vernos débiles, no queremos sentirnos necesitados y nos vamos olvidando de atender nuestros propios llamados. Si es el caso contrario en el que estás siendo rescatado permanentemente, es también necesario que revises si tu conducta ha sido demostrar un patrón de debilidad en el que yo genero esa dependencia porque si tú me sueltas, no voy a saber qué hacer con mi vida. Entonces, en ese caso me hago más pequeño que tú para que tú puedas brindarme tu ayuda y yo me voy a sentir a salvo y protegido, sin reconocer que la mejor protección y el amor más grande solo me lo puedo brindar a mí mismo. Solo puedo ser yo quien realmente se haga cargo de mis procesos y de mis situaciones, porque cuando empiezo a hacerle frente a la vida y a las circunstancias que trae consigo, algunas retadoras, dolorosas, incómodas, pues ahí es donde la vida misma me está entregando todos los recursos, todas las herramientas para hacerme cada vez más grande, para comprender que tengo todo dentro de mí, todo el potencial, toda la fuerza, toda la capacidad de salvarme y rescatarme cuando aparezcan los momentos de dificultad. Si yo le entrego esa responsabilidad a un otro, entonces no sé qué pueda pasar el día que ese otro ya no esté ahí, porque es depositar en él todo mi poder, toda mi fuerza, y pues nada más sano para un adulto responsable que hacerse cargo de ese niño que en su primera infancia sintió la necesidad de salvar y de ser salvado, porque ahora el adulto está a cargo del niño y de sí mismo. Entonces, entrar en nuestra posición de adulto para establecer una relación sana y consciente con nosotros mismos es hacernos cargo de nuestros procesos, dejando de lado las necesidades del otro para atendernos primeramente a nosotros. Y esto no es cuestión de egoísmo, esto es cuestión de amor propio. Darme cuenta de que no puedo estar afuera ayudando a alguien más si inicialmente no sé cómo ayudarme a mí mismo. Si inicialmente no atiendo mis llamados y mis necesidades, no podré ir rescatando a nadie más. Bien reza el refrán popular, nadie puede dar de aquello que no tiene. Y si no sé ayudarme a mí, pues ¿cómo voy a pretender que pueda ayudarle a otro? No puedo conocer su experiencia, su vida, sus procesos, porque el experto en cada uno, como su nombre lo dice, pues es uno mismo. Puede que conozcas la dinámica familiar y social de esta persona, pero no conoces exactamente qué pasa en tu interior. Por eso el llamado, si padeces el síndrome del Salvador, es a que te salves a ti mismo de la necesidad de estar ayudando, a que te salves a ti mismo de la necesidad de ser necesitado y que empieces a darte a ti todo aquello que quieres darle a los demás. Ya de una manera natural y orgánica vas a poder ayudar porque ya sabes cómo se hace, ya sabes cómo se escucha y no vas a pescar por el otro. Vas a enseñarle a pescar, vas a decirle, mira, dentro de mis procesos yo en algún momento necesité ser salvado y rescatado y me funcionó esto. No hay mejor ayuda que una información consciente, no hay mejor ayuda que una información de sabiduría donde tú le entregas al otro todo el poder sobre sí mismo para que se pueda rescatar. No es necesario que nos carguemos con uno, con el otro y que al final del día tengamos todo el peso encima. Con que le entreguemos a cada uno su mochila y le digamos lo que puede encontrar en ella, pues también va a ser la mejor manera de ayudarle. Enseñarle a que se pueda mirar a sí mismo, a que se rescate a sí mismo y a que encuentre todo el poder que yace en su interior. Así que me encanta compartir una vez más con ustedes en tus mañanas en nuestro espacio Encuentra tu paz. Así que si estás sintiendo que hay una situación de síndrome de Salvador a tu alrededor, no permitas que te siga desbordando y encuentra tu paz. Esto es Aprende y Emprende. Tus mañanas te transformarán. Y regresamos con más en tus mañanas en este espacio de Aprende y Emprende, donde entrevistamos empresarios y emprendedores colombianos. El día de hoy nos acompaña Diana Robledo, odontóloga. Diana, bienvenida. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti por venir. Gracias. Diana, cuéntanos, desde el área de la odontología, ¿tú a qué te dedicas?
Bueno, yo soy odontóloga general, presto mis servicios como odontóloga particular. Me gradué hace 14 años, no, 16 años, Sí. y emprendí como al año y medio de haberme graduado, Sí. después de haber hecho mi rural y haber trabajado unos mesecitos en un consultorio a porcentaje. Y ya Ok. finalmente decidí abrir mi propio consultorio. ¿Abriste tu consultorio y lo hiciste inicialmente sola o lo hiciste apoyándote en algún colega, en algún grupo o inicialmente fue un emprendimiento tuyo? Fue un emprendimiento mío y digamos que familiar también porque pues estuvo la ayuda de mis padres, pero siempre hasta este momento he estado sola y acompañada pues digamos con el apoyo de los especialistas que me ayudan a atender los pacientes para brindarles una atención integral. O sea que no estamos hablando solo de odontología general, sino que también hablamos de múltiples servicios, ¿cierto? Como Sí. diferentes ramas. Así ¿Qué es. especialistas te acompañan? Principalmente ortodoncia, periodoncia, endodoncia, en algún momento odontopediatría, rehabilitación, implantes, básicamente todos. Sí. Bueno, entonces sabemos que detrás de cada emprendimiento hay un ser humano, ¿cierto? Así es. Y tú nos dices, inicialmente pues fui, hice mi rural, luego regresé, trabajé a porcentaje y un día decide Diana, voy a emprender, voy a hacerlo por mi cuenta. ¿Cómo fue ese camino? O sea, ¿qué ha pasado en todos estos 14 años, ¿cierto? De De emprendimiento. emprendimiento, sí, ya van 14 años. ¿Qué ha pasado? Bueno, inicialmente, como te contaba, estaba trabajando, bueno, hice mi rural, empecé a trabajar a porcentaje y era más como, digamos, un escampadero, como que Sí. estoy mandando hojas de vida, porque no se me había como cruzado todavía por la mente, no voy a abrir mi consultorio, sino que estoy acá mientras tanto, mientras me sale ese empleo que yo quiero. Sí. Que yo consideraba en su momento que era como un empleo decente, digámoslo así. O sea que inicialmente no tenías idea de que ibas a emprender. No. Querías vincularte a un lugar Sí. donde tuviera ciertas características. Sí. Perfecto. Entonces como que las tenía más o menos claras y decía, bueno, podría ser allí, voy a mandar allá. Otros me decían, no, mira, manda allá. No, ese no me interesa. Sí. Pero finalmente yo dije, bueno, no me ha salido como lo que yo quiero. Voy a hacer un préstamo, pensé en hacer un préstamo y voy a abrir el mío. Entonces voy a abrir un servicio a lo Diana Robledo. Sí. Entonces intenté hacer un préstamo, pero obviamente no tenía vida crediticia, no me conocían en los bancos, no sabían cómo era mi historial, entonces me lo negaron. Finalmente, aún así, esa idea ya se me había metido en la cabeza. Sí. Habían voces, sobre todo una en particular que para mí era una voz importante en su momento y me decía, no, estás loca, o sea, no vas a ser capaz, no tienes la experiencia, pero no sé, se me metió la idea. El préstamo no sucedió, sin embargo me fui para una feria y empecé con una libretica a anotar, Sí. bueno, estos materiales, estos equipos, esto, no tenía la plata y ya me habían negado el préstamo. Sí. Y en ese mismo mes surgió por parte de mis padres un dinero y listo, abrimos con lo básico, lo básico. Eso te iba a preguntar, me llama mucho la atención que tú ahorita dijiste, seguramente ustedes en casa también se lo están preguntando, yo quería prestar un servicio a lo Diana Robledo. ¿Cómo presta el servicio Diana Robledo? ¿Qué querías entregar en ese momento? Bueno, básicamente pues que fuera enfocado en el paciente. Yo pienso que cuando algo es de vocación, no es uno el que lo elige, sino que eso lo elige a uno, Sí. ese qué hacer. Entonces yo decía, bueno, en las EPS, porque finalmente me resultó el trabajo que quería, pero ya tenía el consultorio. Wow. Y lo más chistoso es que dije, sí, me voy para allá, Sí. pero no cierro el consultorio. Ok. Y entonces allá me dicen, bueno, pero es que no puedes atender tus pacientes, vas a hacer exclusivamente acá. Entonces, bueno, yo dije, bueno, esto es un aprendizaje, ¿qué va a pasar con el consultorio? Me preguntaron y yo no lo pienso cerrar. Se contrató gente para que estuvieran ahí pues ese tiempo. Pero cada vez me daba más cuenta que definitivamente lo mío no era mi lugar estar allá, aunque en algún momento lo soñé, mi lugar era mi consultorio. Entonces regreso a mi consultorio, pues fueron muchas las cosas que sucedieron porque recién que abro el consultorio quedo en embarazo. Entonces yo veo los negocios como si fueran un bebé, Sí. un negocio recién abierto es como si fuera un bebé Sí. recién nacido y yo quedo en embarazo, entonces ya eran 2 bebés.
Tenías 2 hijos ya para sí. ese entonces, sí. Entonces ya era como dividir mi tiempo entre la niña y el consultorio. Luego atravieso una situación de divorcio, Sí. luego mi mamá se enferma con una enfermedad catastrófica, luego muere, luego a mi papá le da un infarto y todo eso hace parte de lo que es DRA Diana Robledo A odontológica, que es pues, Sí. como se llama mi consultorio. Entonces cada historia, cada partecita de mi vida va quedando de alguna manera ahí, cada aprendizaje. Y bueno, con mis pacientes, aunque digamos que dentro de lo ético a uno le enseñan de pronto no hacer una amistad obviamente muy profunda con los pacientes, pero siento que les brindo un servicio también desde la amistad, desde el apoyo, desde lo que es eso, un ser humano que está prestando un servicio a otro ser humano. Entonces era lo que realmente yo quería. Esa era la idea que tenía Diana Robledo y precisamente es la idea, lo que me transmites en este momento y es eso, es un acercamiento al otro, un recibir a ese paciente que necesita un servicio en especial, pero que aparte de eso lo acompaño desde el ser, porque si tú miras todo lo que me has contado, toda la trayectoria ha estado muy vinculada como con tu intuición, con eso que tú sabías que podías hacer, como saberte acompañada y guiada todo el tiempo, porque dijiste, bueno, me negaron el crédito, no tenía dentro de mis planes hacer algo diferente, ya se me había metido la idea y finalmente, ¡pum!, aparecen los recursos, ¿cierto? Así y en el es. camino te nutres de un montón de experiencias dolorosas, pero que te han servido para hacer esa conexión con quien llega a ti. Así es. ¿Sí? Entonces, me gustaría mucho que nos cuentes también en dónde te pueden encontrar, qué tipo de consulta ofreces, o sea, ya hablemos más de lo que haces tú a nivel profesional. O sea, el ser humano ya está ahí, ya saben que se van a encontrar con una persona cálida, humana, que está enfocada en el ser, pero también qué servicios se encuentran contigo. Bueno, básicamente odontología general, Sí. que es mi profesión. Me capacito en todos los temas continuamente, no he hecho especialización aún, pero me apoyo en mis colegas que son especialistas porque obviamente uno no abarca todas las necesidades odontológicas de un paciente. Sí. Entonces llegan momentos en que tengo que derivar a mi paciente a la consulta con un colega, pero todo esto se hace pues digamos en una sinergia muy interesante con los especialistas para que todo, como decía ahorita, sea en pro del paciente, no simplemente soltar al paciente, mira, vea, búscate un periodoncista, no. Sí. Yo le proporciono un periodoncista en el que yo confíe, un periodoncista que más o menos tenga esa misma forma de trabajar mía, Sí. y que sigamos como la misma línea a la hora de atender a los pacientes. Me encanta eso, Diana. Entonces ahora cuéntanos, déjanos la información en dónde te podemos encontrar, dónde podemos buscar tus servicios pues, para contactarte. Claro que sí. Yo estoy en el centro de la ciudad, estoy detrás de la clínica Soma, la dirección es Carrera 45, número 4981. Número de contacto. Y mi número es el 302-273-3070. Bueno, pues ya saben, entonces si tienen alguna necesidad odontológica, una emergencia o una consulta general, pueden recurrir a Diana Robledo, una persona que los acompaña desde el ser. Muchísimas gracias y nos vemos en un momento. Tus mañanas te transformarán. No te despegues y disfruta de estas conversaciones entre nos aquí en Tus Mañanas. Tus mañanas te transformarán. Hola, estamos de regreso en Tus Mañanas y hoy en Entre Nos acompaña María Antonia, más conocida como Super Toña. Hola, Toña, ¿cómo has estado? Hola, yo soy María Antonia Amundarén Álvarez, más conocida como Super Toña, y soy una youtuber y divulgadora científica colombiana de 8 años. Y me encanta enseñarles a todos los niños del mundo lo divertida y maravillosa que es la ciencia a través de los experimentos caseros. Toña, eso suena demasiado interesante. Cuéntanos en esos espacios qué enseñas, qué te gusta enseñar. A mí me encanta enseñarles a todos los niños del mundo lo divertida y maravillosa que es la ciencia a través de los experimentos caseros. ¿Cuál es tu experimento favorito, Toña? Mi experimento favorito es el cohete hidráulico. ¿Cómo funciona? Este cohete hidráulico funciona por el principio de propulsión. Sí. Está en base a ese.
A mí me encanta Eso. porque yo no soy una niña, pero ese mundo de la ciencia visto desde una óptica como la tuya, pues es muy bonito. Me contaron también que la revista Forbes te hizo una nominación. Sí, esa nominación fue muy importante para mí Sí, y me nominaron como una de los 70 líderes del futuro. 70 líderes, o sea, quedaste en un grupo muy selecto por toda la labor que tú has estado haciendo. Claro. Toña, cuéntanos un poquito cómo empezaste, de dónde surgió la idea de ser youtuber y de compartir experimentos científicos. Hay otra cosa más de un logro mío, que también soy la ganadora del premio a la Niña Chis 2022. Ah, eso es magnífico. ¿Hace cuánto tiempo tienes tu canal? Desde hace y el año pasado. Ya llevas 2 años con él. Sí, ¿Qué ha sido lo más importante para ti de todo esto que realizas? lo más importante es que he motivado, inspirado, me he divertido, aprendiendo, jugando, con todos los experimentos caseros y me encanta sentir esa expectativa, como es muy chévere, es algo que me encanta. Sí. Toña, cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu día? ¿Tú qué haces normalmente en las mañanas, en las tardes? ¿Cómo es un día de Toña? Un día de María Antonia, Sí, pues imaginemos un lunes, sí. pues antes o en vacaciones. Cuéntame un antes de vacaciones y ahora que estamos en temporada de vacaciones. Listo. Un antes de vacaciones. Listo. Entonces, un lunes. Ujú. Listo. En un lunes primero me despierto. Sí, Luego me levanto de la cama. sí, Luego me meto a bañar. Luego me voy a vestir. Luego voy a comer mi desayuno. sí, Luego me peinan. Luego me cepillan. sí, Me cepillo, de hecho. sí. Y luego me voy al colegio ¿Hasta qué hora te quedas en el colegio? ¿A qué hora regresas? hasta las 3. Y cuando llegas a las 3 de la tarde, ¿qué haces ya en tu casa? Primero me voy a ir a vestirme otra vez. A cambiarte el uniforme. Listo. Sí, Sí. Y luego me voy a comer mi almuerzo. sí. ¿Qué más? Y luego me voy a hacer mis tareas y a revisar mis cuadernos. Sí. Y entonces tú, o sea, el día de María Antonia empieza en las mañanas, como el de todos, corremos, desayunamos, nos preparamos y nos vamos a estudiar, ¿cierto? Ya luego regresas, te alimentas súper bien para estar preparada y atender todas tus funciones, miras qué pendientes tienes del colegio, tareas, revisas cuadernos y en qué momento te sientas a crear para tu canal de YouTube. En la tarde, En la tarde, ¿quién te acompaña normalmente? mi mamá. Mi mamá también me ha inspirado, motivado. Es una persona extraordinaria que siempre me ha apoyado y me ha hecho seguir adelante. Me imagino que tu mamá también es la que se encarga de peinarte. ¡Claro! Es Y mi genial. papá está editando los videos y todo eso. O sea que digamos que este ha sido todo un emprendimiento familiar donde han estado tus padres apoyándote, pero el talento es completamente tuyo. Una gran científica en el cuerpo de una niña. Claro. María Antonia, cuéntanos qué mensaje le quisieras tú dejar a los otros niños que te están viendo, que ahorita tienen la oportunidad de conocerte, que se están encontrando con una super Toña que no conocían. ¿Qué mensaje le quieres dejar? El mensaje que les quiero dejar es que luchen, peleen, luchen por sus sueños, sigan adelante y nunca paren de soñar. Ya saben, si lo creen, lo crean. Me encanta. Ahí también, ya dije la parte de soy un agente de cambio. Cuéntame eso, Ah. ¿cómo es que eres un agente de Y cambio? también soy un agente de cambio y transformación social. Desde la Guajira hasta el Amazonas y el mundo entero. Porque estoy ayudando a cerrar la brecha social y de género.
Así es, y cuando nos hablas de esa brecha social y de género, ¿tú crees que al mundo científico le falta la presencia de mujeres? Claro, es que las mujeres ahora quieren, como por ejemplo, algunas mujeres, y también, ¿cómo explicarlo? Pues falta la más o presencia menos. de las mujeres. Sí, ¿Y tú sientes que puedes contribuirle a eso? claro. Es que yo estoy inspirando y motivando a más mujeres a que sigan en las carreras STEAM. Y también soy una niña STEAM. Sí. STEAM, ¿qué será STEAM? Pues yo te lo contaré. STEAM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Bueno, pues ya se dan cuenta que siendo aún tan pequeña, María Antonia tiene súper claro cuál es su mensaje y ahorita mismo se encarga pues de difundir a través de redes sociales todo su contenido científico, motivador, de innovación. María, ¿dónde te podemos encontrar? Mis redes sociales son en YouTube como Ciencia con Super Toña y en Instagram como Ciencia con Super Tona. Y si quieren algún producto de Ciencia con Super Tona, ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde se consiguen los productos? pueden llamar a mi mamá. Ah, genial. Bueno, amigos, ya saben dónde pueden encontrar a Super Toña. Motiven a sus hijos para que encuentren una fuente de inspiración y nosotros seguimos con más. No se muevan, que en un momento regresamos. Gracias, Super Toña, por acompañarnos. De hecho, gracias a ustedes, a CTV, por esta gran invitación y también a todo el equipo. No se muevan, ya regresamos. Tus mañanas te transformarán. En Colombia, talento es lo que sobra. Es hora de verlo en acción en nuestra sección Lúcete. Tus mañanas te transformarán. Hola, hola, y hoy en Lúcete nos acompaña Niga desde Ciudad de Panamá, el rey del romantic style. Flex, más conocido en Estados Unidos como Flex, digamos que en América Latina conocido como Niga, con su gran tema, Te quiero, Flex, Niga, bienvenido, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien. Escuchando, te saludo a toda la audiencia, a toda la gente que nos está viendo, feliz, contento, saludos desde Panamá. No, feliz yo y encantada de tenerte acá. Niga, ven, pero es que yo me perdí un poquito ahí como en el camino. Yo te conocí como Niga, el género, el representante del género urbano, con el que obtuviste incluso un Grammy Latino, más conocido con tu gran tema, Te quiero, ¿cierto? Y ahorita parece que ya no es Niga, es Flex en el mercado americano. Cuéntame qué pasó ahí, una doble personalidad, ¿de qué se trata? Niga, Flex, Flex, Niga. No, lo que pasa es que en el 2007, cuando llevamos el álbum Te quiero a los Estados Unidos, nos mandaron todo el compilado de discos, nos lo regresaron para México porque decía Niga. Entonces, Niga es una palabra que en los Estados Unidos es vetada, no se puede decir, no se puede expresar en ningún lado. Sí. Entonces, tuvimos que hacer un crossover name para ese mercado, para los Estados Unidos. Desde el 2007 introdujimos Flex para poder, vender el álbum de Te quiero. Mucha gente se confundió en los Estados Unidos pensando que era un plagiador, alguien que se estaba haciendo pasar por Niga. Sí. Que estaba tratando de vender el álbum de Te quiero y se estaba haciendo pasar por Niga y ahora se llamaba Flex allá. Fue un relajo, tuvimos que ir a las grandes cadenas de televisión latina en los Estados Unidos, Univisión, Telemundo, para poder expresar que Niga era Flex y que simple y llanamente estábamos haciendo un crossover name para poder aventurarnos al mercado norteamericano con el romantic style. Y así fue como desde ese tiempo utilizamos Flex para los Estados Unidos y a todos los que nos sentimos orgullosos de hablar español en Latinoamérica es Niga. Niga, y recuérdanos un pedacito de ese gran éxito porque yo sé que en casa están esperando que nos recuerdes y nos remontes a ese gran éxito con el que disfrutamos. Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz. Ay, dime si te vas con él. Dime si te vas con él. Ay, dime si mañana no quieres volver. Dime si te vas con él.
Sí, señor. Y así es, pues, espero que ustedes se lo hayan gozado como me lo gocé yo, que hayan disfrutado volver a ese momento del gran éxito de Niga. Niga, en este momento, ¿qué se viene para ti? Bueno, estamos por lanzar el séptimo álbum de Niga titulado Sonido Inmortal. Creo que Sonido Inmortal recopila unas canciones maravillosas que justamente traen ese sonido que le gusta a la gente, ese romantic style. Hemos estado encontrándonos con muchos fans en los conciertos, en las giras, que siempre nos cuentan anécdotas de que no, que a mí me gusta mucho tu estilo, que tu sonido es único, tu sonido es muy tuyo, ese romantic style. Entonces, justamente por eso le pusimos al álbum nuevo Sonido Inmortal. Y se desprenden ahorita los dos sencillos que hemos lanzado, Envíciame, que es un reggae roots bien chévere, bien playa, bien, no sé, bien romántico. Y Hay Amor, que es el último sencillo que hemos lanzado. Ya tiene una influencia mucho más latinoamericana, mucho más colombiana, pero siempre con el sonido Niga. Con el sello, con la impronta Niga. Niga, y ahorita que hablabas de esos temas así como muy playeritos, muy caribeños, precisamente ahora para esta temporada de vacaciones, ¿cierto? Qué bueno escuchar un pedazo de una de esas canciones, especialmente Hay Amor. Me encantaría que nos compartas pues eso que nos va a conectar durante toda esta temporada, que es un sencillo nuevo. Sí, dice más o menos así. Ay, amor, dime qué pasó que ya no es lo mismo. Ay, amor, si no tengo tus besos caigo en un abismo. Ay, amor, extraño tu caricia en la madrugada. Si tú te vas yo ya no valgo nada, no valgo nada, no valgo nada. ¡Ey! Ay, amor, amor, cosita. Ay, amor, tú tienes que entender, mi amor, que si tú te vas yo ya no valgo nada, no valgo nada, no valgo nada. Sé que tú Me encanta porque tiene como un componente, yo por ahí la escuché como vallenatico, ¿qué tal? Sí, ese tiene un sazón súper colombiano porque Sí. Es un proyecto vallenato urbano, por decirlo de una manera. Nos enfocamos muchísimo en justamente estructurar tanto la parte rítmica en la producción musical como la cara expresa del video de este tema, que nos fuimos hasta Cartagena justamente para rodar el video en esos espléndidos paisajes cartageneros, esa parte colonial, ¿sabes? Esa vistosidad muy colombiana que para nosotros fuera de Colombia es un símbolo muy, muy de ustedes. Entonces queríamos justamente expresar y envolver esta canción con Colombia 100%. De hecho, lanzamos este tema musical, el lanzamiento lo hicimos desde Colombia el pasado 3 de noviembre. Sí, y vamos a tener oportunidad de verte en vivo. ¿Tienes planeado alguna gira, alguna visita a nuestro país ahora en las próximas fechas? Sí, estamos terminando de justamente cuadrar 2024, ya que pues por temas de tiempo 2023 ya se nos acabó. Técnicamente en temas estratégicos ya lo que resta es festivos y bueno, terminar la gira, que el último concierto lo tenemos en El Salvador el 23 de diciembre. Y por ende ya se nos acaba el espacio-tiempo que teníamos para el 23, pero 24, Dios primero, vamos a estar por Colombia, yo creo que muchas veces, llevando conciertos Romantic Style y apapachando un poquito a Colombia. Ay, me encanta. Y mientras podemos verte de manera física y disfrutarte acá en nuestro país, ¿en dónde podemos encontrar toda tu música? ¿Dónde podemos ir a buscar ese sencillo tan especial? Bueno, el video musical, para que se vayan y chequen el video completo, está en mi canal de YouTube, Flex Oficial. Ahí está colgado. Hay Amor de Niga, búsquenlo ahí. Hay Amor en mi canal Flex Oficial. Y también les dejo mis redes sociales que también llevan el mismo nombre, Flex Oficial.
te preguntarás por qué Flex Oficiales, porque bueno, las redes sociales son norteamericanas y bueno, ya el tema de los ENIGA pero ahí estamos, con mucho amor y cariño. Puedes ver todo lo que estamos haciendo en las giras, los lanzamientos, todo en Flex Oficial. Estamos conectados con todos mis fanáticos. Bueno, pero yo quiero volver a escuchar ese sencillo porque me encantó así, como con ese componente caribeño. ¿Qué tal si nos despedimos de todos con un pedacito y nos lo vuelves a regalar? Ahí va, para todos mis fans, esto es Ay Amor. Ay Amor, dime qué pasó que ya no es lo mismo. Ay, amor, si no tengo tus besos caigo en un abismo. Ay, amor, extraño tu caricia en la madrugada. Si tú te vas yo ya no valgo nada, no valgo nada y no valgo nada. ¡Ey! ¡Wow! Pues acá te estaré extrañando mientras regresas, amiga. Muchísimas gracias por ese componente humano, por tu calidez y sobre todo porque eres una gran estrella que no se olvida de conectar con todos sus fans. Me encantó tenerte, muchísimas gracias. A ti por tu tiempo, gracias. Que estés bien, bye. Chao. Ay, amor, dime qué pasó que ya no es lo mismo. Ay, amor, si no tengo tus besos caigo en un abismo. Ay, amor, extraño tu caricia en la madrugada. Si tú te vayas yo no valgo nada, no valgo nada, no valgo nada. Y ustedes no se muevan, que ya regresamos con más en Tus Mañanas. Ya no es lo mismo, que no es lo mismo. Ay, amor, si no tengo tus besos caigo en un abismo. Ay, amor, extraño tu caricia en la madrugada. Si tú te vayas yo no valgo nada, no valgo nada, no valgo nada. Tus mañanas te transformarán. Es hora de conocer la agenda cultural en Parchémonos. Tus mañanas te transformarán. Y ahora los quiero invitar a que nos parchemos con estas dos series y este libro. La primera serie es El Síndrome del Salvador. A propósito de nuestro tema, se trata de una serie documental de HBO dividida en 3 partes que narra la controvertida historia de una mujer estadounidense y autoproclamada misionera acusada de la muerte de cientos de niños tratados en el consultorio que ella dirigía en Uganda sin ningún tipo de formación médica. Pues a partir de material inédito y también de entrevistas exclusivas, la serie aborda cuestiones más amplias en torno al síndrome del Salvador blanco. Aquí entonces los dejo con el tráiler. Renee is being put up as an angel. People back in America think she's awesome. They're giving her money. Y el segundo recomendado es La Sagrada Familia. Sagrada Familia, una serie que muestra la historia de una familia que esconde un terrible secreto, que se muda a un barrio de Madrid para empezar de cero. Allí las nuevas relaciones complican sus planes y el pasado amenaza con reaparecer. Pues es entonces cuando se descubre de lo que es capaz una madre. Aquí los dejo entonces también con el tráiler. El amor de la madre es como la cola de un escorpión, flexible, precisa y llena de veneno. Porque sin la protección de ellas estaríamos aquí, respirando. Capaz de cualquier cosa por nosotros. Finalmente, este libro, Cómo superar el síndrome del Salvador, es un libro escrito por William Vanden. Pues este libro me encanta porque está destinado a cualquier persona que sienta que lleva la carga de los problemas de los demás o que se siente atrapada en una relación desequilibrada y posiblemente tóxica. Estos son entonces nuestros 3 recomendados que ustedes no se los pueden perder. Ya volvemos con más aquí en Tus Mañanas. Tus mañanas te transformarán. Tus mañanas te transformarán. Y ahora vamos a revisar qué está pasando en las redes sociales, también en los diarios del país. Les traigo de hecho un recomendado del diario El Colombiano. Ella será la primera persona en casarse con una inteligencia artificial. Ella es Alicia Framis, una artista española que lleva meses conviviendo con Ilex, un holograma creado por la inteligencia artificial. Pues la artista, como les comenté, lleva varios meses ya conviviendo con su pareja, un holograma, que según fue creado con una combinación de lo mejor de sus relaciones anteriores. Es tan real
que, como ha contado en varios medios de su país, su pareja genera respuestas y emociones, pues la boda será real y legal y se llevará a cabo el próximo año en Países Bajos con invitados de carne y hueso y también otros productos de la inteligencia artificial. Pero además de eso, la pareja híbrida se irá a vivir a una casa que están construyendo en una isla en España. De acuerdo con las cifras de la Policía Nacional, en lo que va de este año se han reportado más de 45.000 denuncias por ataques cibernéticos y entre las modalidades más comunes están el hurto por medios informáticos y semejantes, acceso abusivo a un sistema informático y también la violación de datos personales. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Dicen los especialistas. Pagos desconocidos. Una primera señal es comenzar a notar cargos adicionales inapropiados, no autorizados o exagerados en las tarjetas de crédito y también de débito. Mensajes extraños. Préstele mucha atención a la información que recibe a través de las redes sociales, el correo electrónico y también los mensajes de textos que incluyen información sensible o fotos no reveladas públicamente. Acciones que usted nunca hizo. Llamadas salientes, incluyendo voz, FaceTimes y chats. Recibe al correo o si recibe al correo mensajes de compañías de tarjeta de créditos o instituciones financieras indicando, por ejemplo, términos y condiciones de un préstamo o línea de crédito que se ha establecido y que usted nunca ha iniciado o autorizado. Y finalmente les traigo este artículo a propósito ya de la época decembrina. El chicharrón es más saludable que algunas verduras, según un nuevo estudio. Pues así lo concluyó este estudio realizado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston. Dice el artículo que si se habla de la palabra cerdo, pues automáticamente se piensa en la palabra grasa y acto seguido en la expresión poco saludable. Sin embargo, no hay nada más alejado de esto de la realidad. Al menos así lo reveló este estudio realizado por esta universidad y publicado recientemente en la revista científica PLOS ONE. En esta se detallan varias características que aseguran que consumir muchas de sus partes del cerdo, por ejemplo, la del chicharrón, puede ser muy saludable, incluso más que la espinaca, la zanahoria, gracias a que contiene ácido oleico. Este es entonces el artículo final que le tenemos hoy como recomendado en lo que se puede ver que está pasando en las redes sociales. Nosotros aquí ya volvemos con más. Tus mañanas te transformarán. Y hoy en Tus Mañanas fue el día de las catas, dos mujeres que nos dieron dos enfoques diferentes a un mismo tema. Estuvimos hablando del síndrome del Salvador con una psicóloga experta en el enfoque personal y con una trabajadora social experta en el enfoque de la gestión de las emociones. Por su lado estuvo Niga calentando nuestra mañana, compartiéndonos su más reciente éxito. Estuvimos también en compañía de Super Toña. Así que sin más, se nos acaba el tiempo y espero que mañana nos veamos nuevamente para nuestra cita de Tus Mañanas por ACTV, Canal 114, Claro. Comparte lo bueno.